Listo, mi estimado equipo. Muy buenas tardes a todos. Demos entonces por abierto esta cuarta sesión. Espero que las sesiones anteriores hemos estado viendo diferentes servicios de AppScript, hemos utilizado los servicios de Gmail, servicios de hojas de cálculo, documentos. En el día de hoy vamos a ver el servicio de calendario, pero de una forma un poco especial, utilizando una funcionalidad que nos permita crear calendarios y que fusionemos dos servicios, en este caso el servicio de hojas de cálculo y el servicio de calendario. Y en la segunda hora vamos a ver un caso de uso donde fusionamos más servicios. ¿Listo? Entonces, me presento, mi nombre es Benjamín Guardo, lo voy a acompañar en esta primera hora. Y en la segunda hora va a estar mi compañero Brayson explicando todo lo que es relacionado al segundo caso de uso. ¿Listo? Entonces, no sin más, voy a presentar pantalla. ¿Listo? Me confirman, por favor, si pueden observarla correctamente. Pueden subir el dedito y pulgar arriba. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es crear una hoja de cálculo. Entonces, para eso, nos dirigimos a Google Drive. En este caso, yo lo voy a crear en una carpeta en específico. Voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar, en este caso, Google Sheets. ¿Listo? Le doy en crear y compartir. Y de esta forma hemos creado nuestra hoja de cálculo. Entonces, aquí vamos a crear una pequeña estructura de cómo podemos tener eventos, ¿listo? Entonces voy a llamarle eventos de calendario, por ejemplo. ¿Listo? Y en la parte inferior voy a colocarle un nombre a esta hoja para poder saber exactamente a qué hoja es la que vamos a trabajar. Le voy a llamarle, por ejemplo, invitados. Listo, entonces, ¿qué necesita como tal una reunión? Primero necesitaríamos un título. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar una una columna llamada título. Como segunda columna, vamos a colocar también una llamada también fecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué más datos vamos a tener? Vamos a tener la hora de inicio. Vamos a contar también con la hora de finalización. ¿Listo? Y también vamos a crear una columna llamada destinatarios. ¿Listo? Entonces, esta otra columna F adicional, vamos a llamarle, por ejemplo, estado evento. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a formatear estas dos columnas para que sean exactamente del tipo hora. Entonces, para esto, vamos a seleccionar con control y clic izquierdo la letra C, ¿listo? Y la letra D. Entonces, sin dejar de presionar el control, vamos a presionar estos dos de acá para poder formatear de aquí como tal hasta abajo. Entonces, presionamos en el botón de formato, nos vamos hacia donde dice número y vamos a escoger acá, en este caso, tiempo o hora. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, de esta forma nos quedaría programado para que quede como una hora en específico. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco 9 de la mañana? Se va a mostrar 9 AM. ¿Listo? Benjamín, es que creo que tiene silenciado el micrófono. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí ya te escuchamos mejor. Listo, listo. Vale, claro que sí. Entonces, lo que hacemos es que ingresamos, hemos creado una hoja de cálculo, hemos creado estas 6 columnas con título, fecha, hora de inicio, hora fin, destinatarios y el estado del evento. Utilizamos la letra control, ¿listo? Para seleccionar la columna C y la columna D y para deseleccionar estos dos títulos de acá. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos hacia formato, seleccionamos el número y escogimos, en este caso, tiempo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que quede formateado directamente como un tiempo y cuando nosotros coloquemos una hora en específico,
se nos va a devolver como tal de esta forma. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a crear una reunión. Vamos a llamarle reunión de revisión. ¿Listo? Entonces, en este caso, la fecha, voy a validar mi calendario y voy a colocar una fecha para que sea como tal para el sábado. ¿Listo? Le voy a colocar aquí el día y me dirijo al sábado. Entonces, el sábado va a ser 2 de mayo. Entonces, me dirijo hacia acá y voy a crearla entonces de esta forma. Entonces, 2026, guión medio, 05, guión medio, 02. Listo. Entonces, tenemos la fecha, hora de inicio, hora fin, y ahora debemos colocar como tal los destinatarios. Entonces, en este caso, aquí podemos colocar la lista de correos. Voy a colocar el correo de Brayson.mendez @serviinformacion.com y separado por una coma voy a colocar mi correo benjamin.guardo @serviinformacion.com. ¿Listo? Entonces voy a darle un poquito de espacio acá para que se pueda observar en este caso toda la columna. Además de esto, voy a crear otra reunión adicional en la que le voy a llamar taller de AppScript, por ejemplo. ¿Listo? Esta reunión también va a ser, o la voy a colocar para este mismo día, 2026, 05 y 02. ¿Listo? Entonces, la hora de inicio, vamos a colocarla para que sea, en este caso, las 14 horas, ¿listo? Que serían las 2 de la tarde, y que finalice a las 3:30 como tal. Entonces, nosotros podemos colocar los horarios de la forma en la que queramos. Entonces, voy a utilizar estos mismos destinatarios y los voy a pegar acá. Listo. Entonces, ya de esta forma hemos creado como tal nuestra estructura para poder crear eventos de calendarios. Entonces, tenemos dos opciones para poder utilizar esta información. Podemos crear un script que se encuentre embebido a esta hoja de cálculo, o podemos hacerlo como en este caso lo quiero hacer, que es con un script independiente. Podemos ingresar a la plataforma de AppsScript y crear un nuevo proyecto, o dirigirnos en Drive, seleccionar en más y escoger la opción Google Apps Script. ¿Listo? Le doy en crear y compartir. En caso de que no nos aparezca esta opción, podemos ingresar a esta página llamada script.google.com y nos va a dirigir para poder crear un proyecto independiente. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle un nombre a este proyecto. Vamos a llamarle, en este caso, Calendar Script. ¿Listo? Y vamos a crear directamente una función que nos permita crear esas reuniones. Entonces, para eso, vamos a colocar un nombre a esta función y vamos a llamarle crear reuniones desde Hoja. Listo. Entonces, inicialmente, para poder crear estas reuniones, necesitamos obtener esa información que nosotros tenemos. Entonces, para eso, vamos a crear una variable llamada sheet como tal, que tendría que ser la hoja de cálculo, esto en su totalidad, y va a ser igual a la clase de hoja de cálculo, que es spreadsheet app. ¿Listo? Entonces le damos al punto y vamos a utilizar el método llamado open by ID. Entonces abrimos paréntesis, abrimos llaves y lo que vamos a hacer es seleccionar, valido un momento algo. ¿Listo? Lo que hacemos como tal es seleccionar el ID de la hoja de cálculo que ya creamos, que vamos a encontrar en nuestra parte superior. Lo seleccionamos y lo vamos a copiar. ¿Listo? Lo copiamos
nos dirigimos otra vez a nuestro script y lo vamos a pegar en esta función. ¿Para qué? Para que nuestra funcionalidad pueda ingresar y abrir la hoja de cálculo que nosotros queremos como tal con este ID. Entonces, una vez ya tenemos a la hoja de cálculo abierta, ahora debemos ingresar hacia la hoja o la pestaña que tenemos activa. En este caso, en la parte inferior, vemos el nombre y es invitados. Debe tener el mismo nombre, ya que si tenemos un nombre diferente, no va a acceder de esta forma. ¿Listo? Entonces, creamos ahora otra variable llamada hoja. Y esta variable hoja va a ser igual a la hoja de cálculo, punto, y el método llamado getShift_by_name. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a ingresar directamente a la pestaña o a la hoja que nosotros estamos definiendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama nuestra pestaña, nuestra hoja? Se llama invitados. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a obtener como tal la información que se encuentra dentro de esa tabla. Para esto, vamos a dirigirnos o vamos a crear otra variable y vamos a llamarla datos. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual los datos? Va a ser igual a la hoja que ya creamos, punto, el método llamado getDataRange, ¿listo? Que nos permite a nosotros obtener el rango de toda esa información. Abrimos paréntesis y vamos a utilizar un método llamado getValues. ¿Listo? Entonces, este método getValues lo que va a hacer es devolvernos a nosotros un objeto. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos validar como tal qué información se está trayendo de esta hoja como tal, utilizando el registro que sería el lawyer.log. Entonces, usamos la función lawyer.log, llamamos a los datos, ¿no? Guardamos esta función y nos aseguramos de que esté seleccionada como tal desde el desplegable y vamos a darle en run. ¿Listo? Entonces, nos va a pedir el permiso, obviamente porque estamos utilizando la clase de hoja de cálculo. Le damos en revisar permiso y vamos a darle clic en continuar. ¿Listo? Entonces, él ingresa a la hoja de cálculo, accede a la hoja que nosotros definimos como invitados y luego obtiene todos los valores. Entonces, en este caso, observamos que tenemos ya un arreglo multidimensional donde tenemos título, que serían los encabezados, y luego tendríamos como primera fila la primera información y como segunda fila otra información que viene siendo también de las que nosotros vamos a crear. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos los datos, ahora tenemos que crear o utilizar una forma en donde podamos iterar toda esta información y poder generar esas reuniones que queremos. Entonces, vamos a dejar acá unos comentarios. En este caso, nuestro primer paso va a ser o fue obtener la información de la hoja de cálculo y sus valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso va a ser obtener acceso a nuestro calendario. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para obtener el acceso a nuestro calendario? Vamos a crear una variable llamada calendario. ¿Listo? Yo ayer les comentaba que si nosotros queremos utilizar diferentes líneas dentro de este editor, podemos utilizar la palabra alt, perdón, el botón alt del teclado y presionando clic izquierdo podemos llegar a más líneas de información. ¿Listo? Entonces, creamos la variable calendario y la variable calendario va a ser igual a la clase calendar_app, que como tal esta es la clase que se encarga de validar todo lo que se encuentra relacionado al calendario. ¿Listo? Entonces voy a darle punto y aquí tenemos los diferentes
los diferentes métodos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, color del evento, transparencia, tipo, estado de invitados, visibilidad, que si queremos crear eventos todo el día, crear calendario, crear eventos dependiendo de una descripción, obtener calendarios, ¿listo? Aquí tenemos diferentes formas de acceder como tal a nuestra clase de calendario, que como tal incide en la plataforma de Google Calendar. Listo. Entonces, ahora vamos a, como tal, a acceder a la información de nuestro calendario. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la funcionalidad llamada Get Default Calendar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace Get Default Calendar? Obtiene la información como tal del usuario que está ejecutando esta funcionalidad. Como en este caso se ejecutaría mi nombre, va a obtener la información de mi calendario. Entonces, puede que surjan diferentes dudas, como por ejemplo, ¿puedo ingresar a un calendario de otra persona? La respuesta en este caso sería no. ¿Listo? La única forma de ingresar a un calendario de otra persona es que tengamos permiso de administración y que utilicemos la API avanzada de servicio. ¿Listo? De calendario. ¿Vale? Entonces, nuestro tercer paso como tal ahora va a ser el recorrer los datos para extraer la información. ¿Listo? Sin embargo, en este tercer paso tenemos que tener algo claro y es que tenemos como tal una fila que no vamos a utilizar. ¿Cuál es esa fila? Va a ser como tal la fila de los encabezados. ¿Listo? Entonces vamos a decir acá que vamos a empezar desde la fila 1 para omitir calendarios. ¿Listo? Voy a ampliar un poquito la pantalla para que se observe un poco mejor. Listo. Entonces, en nuestro tercer paso, nosotros tenemos varias formas de iterar. Podemos utilizar un for each, podemos utilizar ciclo for, ¿listo? Entonces, en este caso, para darle un poco más de manejo manual, definir exactamente desde dónde queremos iniciar, voy a utilizar un ciclo for. Entonces, utilizamos la palabra clave for, vamos a declarar una variable i, que va a ser nuestro iterador, ¿listo? Y vamos a decir que va a inicializar en 1. Entonces, haciendo esto, vamos a evitar como tal nuestros encabezados y vamos a empezar a iterar directamente donde ya tenemos la información. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que esta iteración va a finalizar cuando el tamaño de los datos, datos.len, sea mayor al valor que se encuentra en i. ¿Listo? Entonces, ahora con punto y coma, nosotros debemos definir cómo queremos o desde cuánto queremos que nuestro iterador empiece a contar. En este caso, al darle la instrucción de i++, estamos diciéndole de que empiece a contar de 1 en 1. Entonces, va a iniciar en 1. Una vez inicia en 1, extrae los valores de la fila número 1 y luego se le suma para que extraiga los valores de la fila número 2 y así hasta que finalice como tal toda esta iteración. Entonces, abrimos llaves y dentro de las llaves vamos ahora a hacer lo siguiente. Entonces, primero que todo, creamos una variable y esta variable va a ser igual a fila. ¿Listo? Entonces, primero que todo, nosotros vamos a extraer el valor de una fila. Entonces, lo extraemos de esta forma. Vamos a decir que de nuestros datos nos extraiga la posición del índice i. ¿Listo? Entonces, como aquí teníamos una ejecución como tal, y recordemos que en los arreglos siempre la primera fila empieza desde 0, esta sería nuestra posición 0. Luego, esta sería nuestra posición número 1 y esta nuestra posición número 2. Entonces, nosotros al indicar, en este caso, que empiece el i desde 0, nuestra primera información, nuestra primera fila, va a ser todo lo que tenemos en esta posición de acá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo hacemos de esa forma? Para poder individualizar una fila en específico y ya poder definir a qué pertenece cada información. Por ejemplo,
El título va a ser la posición número 0, la fecha número 1, la hora de inicio, la hora de finalización y los invitados que van a ingresar. Listo. Entonces ahora vamos a crear otra variable y a esta le vamos a llamar título. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual el título? Entonces, título va a ser igual a la fila y nos vamos a dirigir, en este caso, hacia nuestra hoja de cálculo y vamos a validar las posiciones. Entonces, recordemos que las posiciones en un arreglo, el primer valor siempre es el valor de 0. Entonces, esta sería la posición número 0, posición número 1, posición 2, 3, 4 y 5. Entonces, como vamos a utilizar esta columna de acá, que va a ser la primera, va a ser como tal dentro de nuestro arreglo la posición número 1. ¿Listo? Entonces, ahora creamos otra variable llamada fecha. Y esta variable fecha va a ser igual a nuestra variable de fila, pero en la posición número 1. ¿Listo? Luego ahora vamos a crear otra variable y vamos a llamarle hora inicio row. ¿Listo? ¿Por qué la vamos a llamar de esta forma? Porque cuando nosotros estamos utilizando o manejando, ¿sí? O manipulando como tal fechas o horas, siempre debemos utilizar una función de JavaScript que nos permita a nosotros crearlas como fecha. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la hora de inicio va a ser igual a la fila, pero en la posición número 2. ¿Listo? Ahora vamos a crear otra variable y vamos a decir que la hora del fin, ¿listo? Row, va a ser igual, en este caso, a nuestra variable de fila, pero vamos a definir la posición, que sería la posición número 3. ¿Listo? Luego tendríamos la variable de invitados, vamos a crearla, va invitados, y va a ser igual a la fila, pero en la posición número 4. ¿Listo? Para de pronto no olvidarnos, nosotros podemos crear incluso comentarios para saber exactamente dónde se encuentra la información. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a crear una pequeña validación para que en caso de que no encontremos, por ejemplo, título o no encontremos fecha, y se cierre en este caso ahí nuestra iteración, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para crear ese cerrado de la funcionalidad, vamos a crear una condición if. Entonces, la condición if va a validar si existe el título, ¿no? Si existe el título o si existe la fecha. ¿Listo? Entonces, el operador o utilizamos o lo creamos con las líneas hacia arriba, ¿listo? Líneas verticales. Y vamos a decir que la fecha o el título o la fecha no se encuentran, entonces no va a continuar. Pero si se encuentran, entonces utilizamos la palabra clave continuo. ¿Listo? Esto nos ayuda a nosotros a que nuestra funcionalidad no se reviente o no se dañe en caso de que no existan datos. ¿Vale? Esto nos ayuda a protegernos. Entonces vamos a colocarle aquí un comentario y vamos a decir que validamos que la fila no se encuentre vacía. ¿Listo? Entonces, una vez validamos que las filas no estén vacías, ahora debemos proceder a configurar las fechas de inicio y fin de tal forma de que funcione correctamente. ¿Listo? Entonces, para esto, nosotros vamos a crear una función auxiliar que nos va a permitir combinar un objeto de fecha con un objeto de hora. ¿Vale? Entonces, para esto, primero creamos una función aparte de la función que ya estamos haciendo y vamos a llamarle a esta función combinar fecha y
hora. ¿Listo? Abrimos paréntesis, abrimos llaves y voy a darle enter para que podamos observar de una mejor forma la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué va a recibir esta funcionalidad? Va a recibir la fecha y además de esto va a recibir una hora. ¿Listo? Como nosotros estamos manejando en este caso una columna para la fecha y otra para la hora, para evitar de pronto cometer algún error, lo que estamos haciendo es que en este caso lo vamos a combinar para decirle a nuestro calendar que nos cree la fecha y la hora exactamente en ese momento. ¿Listo? Entonces, ahora creamos una variable, vamos a llamarle, por ejemplo, fecha. Voy a colocarle en este caso la F, ¿listo? Para que sea un poco más corto. Y vamos a utilizar una palabra clave llamada new, ¿listo? Y utilizamos el método o la clase de fecha, ¿listo? New date. Entonces, aquí nosotros vamos a pasar como argumento la fecha que va a recibir la funcionalidad y lo mismo vamos a hacer ahora con nuestra variable de la hora, ¿listo? Entonces, de hecho, vamos a escribirlo un poco completo para que de pronto no nos vayamos a enredar, ¿listo? Fecha, aquí vamos a llamarle hora, y también va a ser igual a la palabra clave, a nuestra clase fecha, abrimos paréntesis, y en este caso vamos a recibir como tal es la hora. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos la fecha convertida a fecha, utilizando la clase, vamos a convertir también la hora y vamos a juntar esta información. ¿Listo? Para esto utilizamos nuestro retorno y vamos a decir que vamos a retornar, utilizamos la palabra clave new, llamamos nuevamente a date, ¿listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir que de la fecha queremos extraer todo el año. Entonces para eso utilizamos get full year. ¿Listo? Entonces, además de esto de la fecha, ahora quiero colocar, por ejemplo, el mes, y nuestro mes ahora va a ser igual a la misma funcionalidad, misma variable que creamos, que sería la variable fecha, punto, get month. ¿Listo? Abrimos, cerramos paréntesis, coma, y ahora vamos a extraer como tal el día. Entonces, para eso, llamamos nuevamente a la variable fecha, ¿listo? Y utilizamos el método getDate. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis. Y una vez ya tenemos esta información, ahora vemos que incluso nuestra funcionalidad cambia y nos está pidiendo ahora las horas, los minutos y los segundos. ¿Listo? Entonces, ahora con la información que ya tenemos de la hora, vamos a obtener la demás información, que sería utilizar ahora nuestra variable hora, punto, y utilizamos el método llamado getHours. ¿Listo? Que nos permite obtener las horas. ¿Listo? Entonces ahora le damos en coma y enviamos el otro parámetro que sería hora, punto, getMinutes. ¿Listo? Abrimos paréntesis y en este caso le damos otra vez coma y el valor de segundos vamos a enviarlo en 0. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para que no nos especifique como tal los segundos, sino que quede directamente en valores cerrados. ¿Listo? Con esta funcionalidad ya podríamos combinar las fechas y las horas y esto nos va a permitir a nosotros poder crear nuestras reuniones de una mejor forma. ¿Listo? Poder juntar la información de la fecha y la hora que nosotros estamos manejando en columnas individuales. ¿Vale? Entonces, para esto, ahora volvemos y nos dirigimos nuevamente a nuestra funcionalidad, ¿no? Y dentro de nuestro ciclo for, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle en este caso a nuestro paso 5, ¿no? Vamos a llamarle configurar fechas para que sean combinadas. ¿Listo? Entonces, creamos una variable llamada inicio, ¿listo?
¿A qué va a ser igual inicio? Va a ser igual a la función que ya creamos llamada combinar fecha y hora, ¿no? Y aquí nosotros vamos a enviar la información primero de la fecha que ya tenemos, ¿listo? Y que estamos extrayendo en nuestra fila número 14. Y vamos a enviar, como es el inicio, en este caso nuestra hora de inicio en row, ¿listo? Lo llamamos de esta forma, hora de inicio row. Y esta función nos va a regresar aquí, como tal, ya la fecha y la hora de forma combinada. ¿Listo? Entonces, no solo necesitamos el inicio, sino que también necesitamos saber cuándo finaliza. ¿Listo? Entonces, para eso, creamos otra variable y vamos a llamarle fin o finalización. Listo. Entonces, aquí seguimos llamando otra vez a la función de combinar fecha y hora. Tendríamos como parámetro la fecha y en la hora vamos a cambiarla para que ya no sea hora de inicio, sino que sea hora de la finalización. ¿Listo? Entonces ya aquí tendríamos la variable de inicio y la variable de la fecha completa para la finalización. ¿Listo? Una vez ya tenemos esta estructura, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Ahora sí vamos a dirigirnos en la parte inferior. Antes de empezar, voy a colocar un comentario. ¿Listo? Voy a llamarle 6 punto. Y aquí vamos a crear el evento. ¿Listo? Creación del evento. Listo. Entonces, vamos a utilizar en este caso una estructura de try catch para evitar que de pronto suceda algún tipo de error. O si sucede algún error, no se daña la función, sino que nos muestra en el registro que ocurrió un error. ¿Vale? Entonces, llamamos el try. ¿Listo? Luego del try, a la parte inferior llamamos el catch. ¿Listo? Aquí en el catch nosotros decimos que queremos atrapar el error por si existe algún error. Y de esta forma tendríamos la estructura del try catch ya creada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a crear una variable llamada evento. ¿Listo? Y la variable evento va a ser igual a nuestro calendario que nosotros creamos en filas anteriores, en la fila número 8. ¿Listo? Y utilizamos el método llamado createEvent. ¿Listo? Listo. Entonces, este método llamado createEvent nos permite a nosotros crear eventos utilizando el calendario. Entonces, aquí observamos la estructura. Vemos que tenemos dos formas de utilizarlo. En este caso, la primera estructura sería utilizando o enviando el título, la fecha y hora de inicio y la fecha de finalización. ¿Listo? Esta sería la forma más básica de utilizarlo. Una forma un poquito más compleja o con más información sería enviando lo mismo, pero en este caso utilizando un objeto de opciones, en donde podemos, por ejemplo, definir incluso la localización, podemos definir dónde se encontrará el evento, algún otro tipo de metadatos. Si queremos que las personas observen quién ingresó, quién no ingresó, todo esto podemos hacerlo con la segunda opción, que sería utilizando las opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero que todo, nuestro primer parámetro para crear el evento es el título, y como ya lo declaramos en nuestra línea número 13, lo vamos a llamar en nuestra función. ¿Listo? Título. Entonces, ahora le doy coma y nuestra segunda opción como tal va a ser el momento en donde empieza el evento. ¿Listo? Entonces, el momento donde empieza el evento viene siendo el inicio que ya nosotros configuramos en la línea número 23. Entonces, se va a llamar inicio. ¿Listo? Ahora vamos a darle otra vez en coma y vemos que el otro dato sería cuando finaliza este evento. Entonces, este evento finalizaría con
lo que nosotros acá mencionamos en nuestra línea número 24, que sea la finalización. ¿Listo? Fin. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a utilizar la estructura de adicional de opciones, porque en las opciones vamos a colocar a nuestros invitados. ¿Listo? Entonces, para eso, utilizamos la palabra gets, que es invitados. ¿Y aquí van a ser igual los invitados? Va a ser igual a nuestra variable de invitados que nosotros creamos en la línea número 17. ¿Listo? Entonces, si queremos utilizar otra opción adicional, voy a utilizarla, en este caso, la opción llamada de enviar invitaciones. Entonces, esta opción se llama send invites. ¿Listo? Dos puntos y lo voy a dejar en true. ¿Listo? ¿Listo? Entonces lo dejamos en true y esto lo que va a hacer es que va a enviar invitaciones una vez esté creado este evento. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos definir si queremos que se envíen invitaciones, si no queremos que se envíen. Obviamente, cuando somos nosotros los que creamos el evento, a nosotros no nos llega la notificación porque somos los organizadores. Les va a llegar a las demás personas que nosotros estemos invitando directamente en este evento. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a guardar y vamos a, en este caso, en el mismo drive, o sea, retirarnos de aquí, listo, porque aquí finaliza nuestro crear evento, ¿vale? Y ahora vamos a crear un pequeño registro con lawyer.log en donde definamos que el evento ha sido creado, ¿listo? Entonces, evento creado, exitosamente, con el título. En este caso, vamos a concatenar el título que ya tenemos con la palabra o con el símbolo de más. ¿Listo? Escribimos el nombre de la variable título, volvemos a concatenar y vamos a decirle para la fecha. Y aquí colocaríamos, en este caso, que sea para el inicio. ¿Listo? Entonces, además de esto, vamos a colocar en una columna, la columna que nosotros definimos, en este caso era la columna F y era la del estado del evento. Aquí nosotros vamos a definir que queremos colocar una información. ¿Listo? Entonces, ¿qué información vamos a colocar? Vamos a colocar el ID del evento. O vamos a ver de pronto qué otro tipo de metadatos podemos utilizar. Entonces, vamos a llamar a nuestra hoja. ¿Listo? Vamos a utilizar el punto y vamos a utilizar el getRange. ¿Listo? La función getRange nos va a permitir a nosotros dirigirnos directamente a un rango donde está la información y de esa forma poder setear un valor. ¿Listo? Entonces, inicialmente, como tenemos y nos encontramos dentro del ciclo for, yo voy a utilizar mi iterador y le voy a sumar un 1. ¿Listo? Para que nos dirija exactamente hacia la fila donde se encuentra esa fila que estamos observando. ¿Listo? Y luego, aquí en la columna, le voy a colocar un 6 para definir que en la sexta columna, que sería nuestra columna de estado de evento, es donde nosotros queremos que se reemplace esta información. Entonces, ¿qué información vamos a colocar? Vamos a utilizar el método llamado setValue. SetValue. ¿Listo? Y abrimos paréntesis. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, evento creado. ¿Listo? Dos puntos, un espacio. Y veamos que de pronto, ¿qué metadato podemos utilizar? Entonces, llamamos el evento que tenemos en la línea número 28 y vamos a darle en punto. ¿Listo? Y aquí podemos ver todo lo que tiene este evento. Por ejemplo, get color, get creator, get day created, obtener descripción, obtener cuándo termina. ¿Listo? Entonces aquí podemos nosotros obtener, en este caso, el ID de este calendario que nosotros vamos a utilizar. Entonces, obtenemos el ID, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Listo?
y de esa forma estaríamos llamando correctamente este método que nos permite a nosotros obtener el ID del evento que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, de esa forma, en nuestro sexto paso de la creación del evento, ya tendríamos listo la parte del try. Pero en caso de que ocurra algún error, vamos a utilizar, en este caso, el método de console.error. Abrimos paréntesis y vamos a decir que ocurrió un error al crear el evento. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar o a concatenar el título de ese evento y además de esto, vamos a decir cuál es el error. Entonces, vamos a escribir acá error, dos puntos, espacio, y vamos a decir que queremos utilizar el evento punto toString. ¿Listo? Para convertir el dato de este evento hacia texto. ¿Vale? Entonces, de esta forma, nosotros pudimos haber tardado un poco creando esta función, pero ya tenemos la estructura para poder crear reuniones directamente desde una hoja. ¿Listo? Entonces, para que de pronto, si ustedes lo quieren emular, donde se encuentran ahora mismo en la sesión, yo les voy a enviar directamente este código y lo único que tendrían que hacer es asegurarse de tener el ID de su hoja de cálculo, asegurarse de que el nombre de su hoja de cálculo sea el mismo, ¿listo? Que tienen en la parte inferior, que es la pestaña, y que la posición de las columnas también sea la misma, ¿listo? ¿A qué me refiero con la posición de las columnas? Me refiero a que tengan esta misma estructura. No necesariamente deben colocar los mismos nombres, sino que debes tener la estructura, la del título, la fecha, hora de inicio y hora de fin, que deben ser formateados ahora, los destinatarios y el estado del evento. ¿Listo? Entonces, yo les voy a enviar por mensaje ese código para que lo puedan usar si quieren crear esta funcionalidad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a guardar, vamos a asegurarnos de que lo tengamos seleccionado y vamos a ejecutar esta función. Entonces, como estamos llamando al servicio de calendar, necesitamos dar una nueva autorización. Entonces, para eso le damos aquí en Review Permissions. Esto me va a desplegar una ventana donde yo le doy en continuar y me va a ejecutar la funcionalidad. Entonces, espero un momento y aquí me aparece que evento creado exitosamente. Entonces dice reunión de revisión para la fecha, que tenemos la fecha, y taller de AppScript para otra fecha. Entonces, si yo me dirijo a Calendar, ya podemos observar que en el sábado tenemos las dos reuniones que hemos definido dentro de nuestra hoja de cálculo. Entonces, aquí tenemos que en este caso los dos invitados, me invité yo, invité a Brayson, tenemos el horario del que ya tenemos, podemos definir incluso una localización, podemos definir una descripción, ¿listo? Para de esta forma nosotros poder crear reuniones de forma masiva. Entonces, vemos que no solamente tenemos utilidades para crear o enviar correos de forma masiva, sino también pueden ser incluso eventos de calendario, pueden ser incluso informes, podemos utilizar más clases, como de hecho en la otra hora que viene va a ser mi compañero Brayson, ¿listo? Y vemos las capacidades que tenemos con AppScript. Una vez ya está el código escrito y creado, ya solamente es ejecutarlo y de esta forma nosotros podemos utilizar AppScript para poder crear cosas interesantes. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, no solamente puede que tengamos la necesidad de crear eventos, sino también puede que tengamos la necesidad también, en este caso, de poder utilizar esta funcionalidad desde otro lugar. ¿Listo? Y de hecho nosotros lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces, para poder hacerlo, en este caso,
nosotros podemos utilizar o valernos, si tenemos en este caso un proyecto embebido, para que sea directamente desde el proyecto embebido un activador, o si no, también podemos utilizarlo desde un proyecto independiente. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, otro caso que también podemos tener es el de eliminar eventos que ya hemos creado. Y de hecho, ha pasado que de pronto, por algún motivo, resulta que se crearon 100 reuniones para unas fechas que no eran. ¿Listo? Y necesitamos eliminar esas reuniones. Para eso, nosotros podemos crear una función que nos permita eliminar esos eventos que nosotros hemos creado. ¿Listo? Entonces, para eso, de hecho, vamos a crear esa función en estos 8 minuticos que nos quedan y vamos a utilizar la palabra clave function. ¿Listo? Y va a ser llamada eliminar eventos. ¿Listo? Entonces, abrimos paréntesis, abrimos llave. Y inicialmente para eliminar el evento necesitamos tener el acceso a el calendario como tal que nosotros vamos a utilizar. Entonces creamos la variable llamada calendario, ¿listo? Y esta variable va a ser igual a nuestra clase de calendar_app. Aquí utilizaremos el método de getDefaultCalendar. Este método nos va a permitir a nosotros poder acceder directamente a nuestro calendario. ¿Listo? Entonces, para poder saber qué evento vamos a eliminar, tenemos que definir como tal desde cuándo va a iniciar el evento y cuándo va a finalizar. ¿Listo? Entonces, aquí creamos una variable llamada inicio eventos. ¿Listo? Y va a ser igual a la palabra clave de new. Vamos a colocar que va a ser igual a una fecha. ¿Listo? Abrimos paréntesis. Y en este caso voy a enviar como texto la fecha que yo quiero eliminar. Entonces, por ejemplo, quiero que me revise todo lo que hay desde el 2026, del mes 5, el día 2, que viene siendo el sábado. ¿Listo? Entonces yo escribo una T para definir desde qué hora. ¿Listo? Yo quiero que me empiece a validar todo lo que se encuentre desde las 0 horas, ¿listo? O 0 minutos y 0 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo o hasta qué fecha quiero que revise? Entonces voy a crear otra variable llamada fin eventos y va a ser igual también a nuestra palabra clave de new, también a nuestra clase de fecha. Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles y vamos a definir en qué fecha o hasta qué fecha queremos que finalice estos eventos. Entonces va a ser al 2026, el mes 5, el día 2, ¿listo? O bueno, sí, puede ser el día 2 y que revise hasta las 24 horas, ¿listo? Las 23:59, ¿listo? 00, ¿vale? Entonces ya tenemos la estructura del calendario nuestro, tenemos desde cuándo vamos a iniciar a escanear los eventos, desde cuándo vamos a escanear para ver los fines del evento y lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuevamente la variable de finalización de eventos, ¿listo? Y el método setDate, ¿listo? Abrimos paréntesis y vamos a decir que va a ser de inicio eventos, ¿listo? Punto getDate, abrimos paréntesis y vamos a sumarle 1 en este caso, ¿listo? Entonces, una vez ya tenemos esta estructura, ahora vamos a revisar todos los eventos en este rango de fechas. Entonces, para eso, creamos una variable llamada eventos, ¿listo? Esta variable va a ser igual a nuestro calendario que ya tenemos creado con el método getEvents. Abrimos paréntesis y vamos a decir que queremos que sea o que nos valide todos los eventos desde el inicio de los eventos, coma, hasta nuestro
fin de eventos. ¿Listo? Entonces, esto lo que va a hacer es que nos trae todos los eventos que se encuentren dentro de este rango de fechas. Entonces, si ya tenemos el rango de fechas, ahora solo sería iterar en ese rango de fechas y eliminar cada evento que nosotros encontremos. Para eso, llamamos nuevamente a eventos, utilizamos el punto y iteramos, ya que es un arreglo, iteramos utilizando el método de for each. ¿Listo? Entonces, abrimos paréntesis y vamos a decir que el evento, de forma singular, creamos una función flecha. ¿No? Abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a decir que cada evento que encontremos de forma singular los vamos a borrar. ¿Listo? Entonces nosotros incluso podemos, por ejemplo, enviar un mensaje para recordar, de recordatorio, eliminar el evento, eliminar algún tag, obtener diferentes datos, localización, toda la información que queramos que esté directamente relacionada a este evento de forma singular. Pero como nosotros lo que queremos hacer es eliminar, vamos a utilizar el método llamado delete event. ¿Listo? Entonces abrimos paréntesis y de esta forma se eliminarían todos los eventos que estén en este rango de fechas. ¿Listo? Entonces, antes de eliminarlo, yo quiero que se nos genere un pequeño registro que nos muestre a nosotros si se han eliminado correctamente estos eventos. Entonces, para eso, utilizamos la función clave logger.log, abrimos paréntesis y vamos a decir, en este caso, se eliminaron esta cantidad de eventos. Entonces voy a dar los puntos, espacios, y vamos a concatenar, en este caso, el tamaño de ese arreglo, utilizando a eventos.length. ¿Listo? Vamos a decir entonces más, y vamos a concatenar, por ejemplo, se eliminaron esta cantidad de eventos para el rango de fechas generado. ¿Listo? Vamos a guardar con control S o en la parte superior. Y una vez guardado, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta función que hemos creado de eliminar eventos. Validamos lo que es el calendario. ¿Listo? Validamos de que tengamos como tal las fechas creadas. ¿Listo? Y ahora vamos a ejecutar la función y vamos a ver si se han eliminado de forma correcta. ¿Listo? Entonces tenemos reunión de revisión y taller de AppScript. Entonces, escogemos la función de eliminar eventos y le damos en Run. Y vemos que ya nos aparece un registro que nos dice se eliminaron esta cantidad de eventos, 2. ¿Listo? Para el rango de fechas generado. ¿Vale? Entonces, validamos el calendario y observamos que correctamente ya no tenemos información en nuestro calendario. ¿Listo? Entonces, con esto que está acá, con esto que hemos observado, podemos observar cómo podemos crear reuniones. Obviamente, bueno, aquí olvidamos observar que en la columna del estado del evento también se nos creó la información que nosotros detallamos allá, que era el evento creado y el ID de ese evento. Entonces, de esa forma, podemos obtener los metadatas del evento que ya se creó y poder corroborar que la información o que el evento se ha creado de forma correcta. Entonces, aquí podemos observar cómo podemos fusionar lo que son dos servicios, que es el servicio de hojas de cálculo más el servicio de calendario, y vemos que funciona de una forma muy rápida. Lo más difícil es como tal programar esa función, pero una vez ya se encuentran programadas, tenemos tiempos de ejecuciones bastante rápidos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí las reuniones se nos crearon en 4 segundos y obviamente nosotros en 4 segundos no crearíamos estas dos funciones tan rápido como lo creó esta automatización. Y que además de todo, nosotros podemos tener estas hojas llenas de información y podemos crear incluso activadores que se encarguen de ejecutar y de crear estas reuniones directamente, simplemente con un intervalo que nosotros definamos. Si, por ejemplo, queremos cada 6 horas,
o que se creen estas reuniones, por ejemplo, en una fecha en específico, también podemos colocarla, o queremos que sea mensual y podemos escoger incluso el día del mes en el que se va a ejecutar. Entonces, no sé si hasta el momento exista alguna duda, alguna inquietud, y si no existe de pronto alguna duda o inquietud, le cedería la palabra como tal a mi compañero Brayson para que veamos, en este caso, otro caso de usos donde podemos unir muchos más servicios. ¿Listo? Recordemos que esta sesión está siendo grabada y que van a poder consultarla y poder volver a ver todo lo que hemos dado utilizando esta herramienta interesante de AccessScript, que es gratuita y que todos lo podemos utilizar con simplemente una cuenta de Gmail y con una cuenta de Workspace. ¿Listo? Entonces, le cedo entonces la palabra a mi compañero Jason. Buenas tardes. Una pregunta. Vale, Cristian, adelante, claro. Buenas tardes. Ben, no sé, ¿cómo puedo eliminar un evento, digamos, digamos que una reunión que he creado en Meet, que digamos un link que ya no voy a utilizar en el futuro, pero que de pronto lo tienen otras personas? ¿Lo puedo eliminar o no se puede eliminar? O sea, eliminar directamente el link de Meet. Correcto. No, o sea, dejar el link, digamos que no funcional, quitar la funcionalidad. Ok, bueno, como tal, esa funcionalidad se puede hacer, pero con el servicio avanzado. ¿Listo? Cuando utilizamos el servicio de Calendar, no tenemos como tal el acceso para poder crear esa funcionalidad. Cada vez que creamos un calendario desde cero, siempre se va a crear con una reunión. ¿Listo? Ya, ok. Listo, gracias. ¿Listo? Vale, claro que sí. Entonces, en este caso, le cedo la palabra a mi compañero Brayson. Adelante, Brayson. Qué pena por los minutos de más. Adelante, Brayson. Listo, Benja, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como ya informó el compañero Benjamin, voy a estar dando en esta hora restante lo que es un caso de uso. Vamos a ver un caso de uso combinando diferentes servicios que hemos visto a lo largo de estas capacitaciones y vamos a ver cómo se pueden complementar uno sobre el otro y así crear soluciones pues, más robustas. Voy a compartir por aquí la pestaña para iniciar desde cero. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy atento. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cuál es la idea de este caso de uso? Es tener una serie de datos, que sería, en este caso, vamos a trabajar con contratos. Vamos a tener también plantillas que estarán almacenadas en nuestro Google Drive y, por supuesto, una plantilla creada en documentos de Google. Y vamos a enviar contratos, digamos, personalizados de acuerdo a los usuarios que tengamos en nuestra base de datos. Vamos a enviar un contrato no sé, para un analista, para un QA, para un gerente, por ejemplo, y vamos a intercambiar con datos dinámicos. ¿Listo? Entonces, la idea es que todos esos contratos, pues, tengamos una copia, tengamos también el original, enviemos los correos pues, con las copias y con el no repli. Vamos a hacer uso de varios servicios, como lo dije al inicio. Entonces, vamos a ir empezando. ¿Listo? Lo primero que quiero hacer es crear la base de datos o el almacenamiento donde estarán nuestros usuarios. Entonces, voy a crear una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo normal. Aquí voy a colocar que se llame contratos. Contratos. Y esta hoja podemos llamarla usuarios. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestra primera columna? La primera columna corresponderá al nombre del usuario. La segunda quiero que corresponda al cargo, por ejemplo. Después, como es tema de contrato, se me hace importante insertar el salario. ¿Vale? El salario y por último, el correo electrónico. Entonces voy a llamarlo email o correo electrónico como prefieran. Por último, necesito tener una columna que se llame estado. ¿Para qué? Porque si yo envío, por ejemplo, estos 3 contratos y me quedan unos 2 nuevos, por ejemplo, pues yo no quiero enviar estos 3 otra vez, ¿vale? Entonces, con el estado, le puedo decir al AppScript que me tenga en cuenta
esta columna para enviar o no enviar información. Aquí vamos a llenar con datos falsos. Voy a decirle aquí a Gemini que me complete con datos falsos. Entonces, complete with fake data. This table. A ver si me lo hace o no me lo hace. Ah, no sé. Esperemos ahí unos segunditos para probar cómo funciona esto también. Se ve interesante. Mientras hace eso, voy a ir creando por aquí un documento de Google, un documento vacío. Entonces voy a darle crear documento de Google y comparto y creo. Listo, entonces aquí voy a tener mi plantilla del contrato. Entonces voy a llamarlo plantilla contrato. Y aquí voy a decirle otra vez a Gemini que, no sé, créame una plantilla para un contrato de empleados, por ejemplo. Ahí para que lo vaya creando. Vuelvo aquí a mi pestaña de hoja de cálculo, cierro el Gemini y vemos que aquí ya me obtuvo, o bueno, me insertó varios datos que son suficientes para las pruebas. Voy a eliminar estas columnas para que se vea un poquito mejor. Listo, y esto listo, perfecto. Esa es la base con la que vamos a trabajar, una base sencilla. Tenemos unos datos de prueba que son perfectos pues para nuestro caso de uso. Aquí Gemini ya me terminó el contrato. Esto está perfecto. No lo voy a detallar mucho, simplemente voy a colocar algunas variables más adelante, pero por el momento cumple con lo establecido. ¿Listo? Ahora, cuando yo envío un contrato, necesito guardar las copias. Entonces voy a crear una carpeta que se llame contratos-copias. ¿Listo? Y la voy a dejar ahí por los momentos. Ya tenemos nuestra base de datos, nuestra plantilla y nuestra carpeta donde se van a guardar las copias. Ahora sí, podemos ir aquí a Google Apps Script para crear un nuevo desarrollo o un nuevo script. Listo, vamos a darle aquí en crear Google Apps Script. Le damos clic, crear y compartir. Creamos el script. Y ya estamos nuevamente en el agente o en el app script. ¿Listo? Primero que nada vamos a darle un nombre. Entonces vamos a darle, no sé, caso de uso. Por ejemplo, caso de uso guión contratos. ¿Listo? Vamos a tener una sola función, más que nada pues para no enredarnos con tantas funciones, ¿verdad? Pero pues que sepan que estas funciones se pueden separar en diferentes, digamos, responsabilidades pues, para que haya un mejor código. ¿Listo? Pero este no es el caso, entonces vamos a hacerlo todo de una sola pues para que sea más coherente y así no confundirnos. Esta instrucción se va a llamar ejecutar envío de contratos. ¿Listo? Para que sea ahí bien claro. ¿Cómo vamos a empezar con este envío de contratos? Entonces, lo inicial sería tener pues la plantilla, ¿no? El documento de Google que ya creamos. Entonces, para eso simplemente voy a navegar donde está la plantilla, voy a copiar toda la URL que me otorga el navegador web y vuelvo aquí a mi app script y pego la URL. No hay mucho lío. Después, ¿qué necesito? Necesito también la carpeta, tenerla ahí de una vez. Entonces voy a abrir la carpeta que es contratos copias. Nuevamente voy a copiar toda la URL que me otorga el navegador. Voy aquí y aquí voy a hacer un comentario que se llama carpeta copias, por ejemplo. Y la voy a pegar acá. Y por último, necesito la hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Entonces voy a mi hoja de cálculo, aquí no hay lío que salga un error. Voy a mi hoja de cálculo, nuevamente, que es el almacenamiento que vamos a utilizar para esta sesión.
y voy a copiar la URL que me otorga el navegador, vuelvo a la agente, que es AppScript, y copio la URL. Listo, ya tengo aquí mis tres fuentes, mis tres recursos con los cuales yo voy a trabajar. Ahora sí, voy a guardarlos en variables, ¿vale? Como en cajas de almacenamiento, pues para poder manipular esta información. Entonces, la primera es este URL corresponde a la plantilla. Entonces, voy a crear una variable que se llame ID plantilla, ¿vale? Vamos a asignarle un valor. En este caso, vamos a abrir las comillas dobles. Y aquí necesito insertar el identificador de la plantilla. Entonces, simplemente, después de /d, sigue una serie de caracteres. Y antes de /d, de /edit, termina ese identificador. Así que voy a cortar toda esta serie de caracteres y la voy a pegar acá. Después voy a crear otra variable, otra caja de almacenamiento, en la cual se va a llamar ID carpeta. ID carpeta plantillas. ¿Listo? Entonces, como está la URL de la carpeta de las copias de Drive, entonces después de folder / sigue una serie de caracteres. Voy a copiar esa serie de caracteres y aquí nuevamente, entre comillas dobles, pego ese identificador de esa carpeta. Por último, voy a crear una nueva variable, una nueva cajita que se va a llamar ID hoja, que es el identificador de la hoja de cálculo, que es el restante. Y después del /d y antes del /edit encontramos o identificamos el identificador pues, de la hoja de cálculo. Entonces voy a cortar este valor, abro comillas dobles y pego ese identificador. Ya esto de arriba lo puedo eliminar, ya no lo veo necesario. Y por los momentos ya tenemos nuestros identificadores de los servicios que vamos a usar. Listo. Entonces, vamos a iniciar manipulando la hoja de cálculo. Vamos a hacerlo con tres líneas sencillas. La primera, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar hoja cálculo, por ejemplo. ¿Listo? Para llamar el servicio de hojas de cálculo, ya lo hemos visto anteriormente, entonces utilizamos el nombre en inglés, que es Spreadsheet, y al final el app, que es el de AppScript. Con el punto accedemos a lo que puede hacer ese servicio y aquí me interesa un servicio, una función que se llama Open by ID, abrir por su identificador. Cuando le doy enter a este método y abro paréntesis, me solicita que le inserte el identificador de la hoja de cálculo que yo quiero abrir. Entonces, como ya lo tenemos aquí definido anteriormente en una variable, entonces simplemente llamo esa variable. Listo. Una vez que tenga la hoja de cálculo, necesito ingresar a la hoja específica, a la pestaña específica. ¿Cómo se llama esta pestaña? Esta pestaña la llamamos como usuarios. Entonces, vamos a llamar esa hoja en específico. Entonces, me voy a crear una variable que se llame hoja usuarios. ¿Listo? Vamos a asignarle un valor. Y lo que quiero que haga el AppScript es que vaya a la hoja de cálculo con este identificador y tráigame una hoja que se llame usuarios o usuarios. Le llamamos usuarios. Entonces va a ser get sheet by name. Esto es traer una hoja por su nombre. Abrimos los paréntesis y aquí, bueno, aquí no se ve por tema de la pantalla, pero aquí me solicita el nombre de la hoja a la cual yo quiero acceder. Entonces el nombre de mi hoja se llama usuarios. ¿Listo? Si por algún motivo lo tenemos con otro nombre, aquí iría este otro nombre. Por si no lo cambiamos. Listo. Tenemos la referencia a la hoja de cálculo, tenemos la referencia a la pestaña que se llama usuarios. Ahora necesito los datos de esa hoja. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear otra variable que se llame datos y vamos a asignarle un valor. Entonces, de la hoja usuarios que ya encontraste, accedemos a lo que podemos hacer con esa hoja y hay una función que se llama getDataRange. Listo. Abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué hace este getDataRange? Pues me va a traer el rango donde existan valores, donde existan datos, ¿vale? Entonces, si no hay, digamos que aquí en mi hoja de cálculo
el rango sería de A1 a A6. Pero si yo tengo una línea en blanco, pues este rango seguirá hasta la fila número 6, ¿vale? No toma datos en blanco, ¿vale? Si hay una fila en blanco, pues no la toma para el rango. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, listo. GetDataRange, no hay lío, me va a traer el rango donde existan valores y cuando me traiga ese rango, necesito que me obtenga los valores. Entonces, con el getValues, en plural, obtenemos esos valores del rango. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esto lo podemos visualizar en pantalla con el console log o con el logger log, cualquiera de los dos funciona. Vamos a visualizar cómo se ven esos datos. Simplemente hice un console log y dentro pegué los datos que ya creé anteriormente. Entonces voy a darle aquí al botón de guardar, voy a darle aquí al botón de ejecutar y nos va a solicitar los permisos. Entonces voy a revisar los permisos, voy a decirle que continúe, que no hay mucho lío. Y listo, aquí ya tenemos los datos de la hoja de cálculo. Tenemos el primero que corresponde a los encabezados, que son los nombres de las columnas. El segundo, pues, que es la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, la quinta y la sexta, ¿vale? Recordemos que cada corchete de esto representa una fila. Entonces, ahí también los podemos identificar. Entonces, como lo tenemos de esta forma, que es un corchete cuadrado, después dentro otro corchete y separados por coma, fijémonos aquí que están separados por coma, pues yo necesito iterar esa información. ¿Iterar qué es? Pues ir uno en uno. ¿Listo? Entonces, para eso hay unos ciclos muy usados aquí en JavaScript. Vamos a ver el más básico, que sería el ciclo for, ¿vale? Creo que el compañero Benjamin también lo utilizó en el ejercicio del calendario, si mal no recuerdo. Entonces aquí vamos a crear un iterador, ¿vale? Entonces el primero vamos a llamarlo como let, o constante o variable, como lo prefieran. Vamos a decirle que se va a llamar la i, y que este iterador va a iniciar en 1, ¿vale? ¿Por qué en 1? Porque la primera fila de los datos corresponde al 0, y los ceros pues son el encabezado de la hoja de cálculo. Entonces yo no quiero traer los encabezados, solamente quiero conseguir los datos. Listo, este iterador va a comenzar en 1. ¿Hasta cuándo va a parar? Hasta que el iterador sea menor a los datos, a la cantidad de datos. Entonces, ¿cómo hacemos la cantidad de datos? Entonces sería datos.length. Esto que más que nada pues es el largo o la cantidad de datos que tiene pues ese arreglo. Esto es esa base de datos. ¿Cuántos datos tiene? Pues esto nos va a traer un número. Si tiene 5 datos, pues nos va a traer el 5. ¿Está? Una vez que ya declaramos cuándo inicia y hasta dónde termina, necesito decirle cómo va a ser cada paso. Entonces quiero que cada vez que itere, sume ese 1. Entonces con el i más le decimos que se sume de a 1 con cada fila que encuentre en la hoja de cálculo. Y abrimos las llaves que son para las funciones y le damos un enter para escribir nuestras instrucciones. Listo. Entonces, voy aquí nuevamente a mi base de datos. Tengo el nombre, el cargo, el salario, el email. Lo primero que yo debo hacer antes de iterar toda esta información es saber el estado en el cual se encuentra ese contrato, ¿vale? Si tiene un estado, por ejemplo, no sé, enviado, yo ese contrato no lo voy a enviar, no lo voy a crear. Entonces, eso es lo primero que debemos de hacer antes de iterar, antes de manipular los datos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear una condición que es con if. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de este if, ¿qué va a ir? Entonces, listo. De los datos que tenemos en la hoja de cálculo, en la hoja usuarios, abrimos los corchetes, bueno, las llaves cuadradas, y le insertamos la i. Listo, recordemos que la i va a iniciar en 1, entonces esto me va a traer la fila número 1. Entonces esto me va a traer esto que tenemos aquí. Me va a traer John Doe, Manager 5000, John Doe Example y el estado que es activo.
pero aún seguimos teniendo un corchete cuadrado, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, necesito iterar hasta el estado. Entonces, ¿cuál es el estado? Entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 es el estado. Para Jane Smith es lo mismo. El 1 es el nombre, el segundo es el cargo, el tercero pues es el salario, el cuarto pues es el correo y el quinto es el estado, ¿vale? Porque iniciamos en 0, entonces es el 4. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa información, sabemos que el estado se guarda en la posición número 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, simplemente le decimos aquí al AppScript que después de que llegue a esa fila, consígueme la columna número 4. ¿Listo? Cuando me consiga esa columna número 4, necesito que compares el valor que tiene esa fila. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con un string, ¿vale? Si el valor de esa fila en la columna número 4 dice enviado, ¿está? Vamos a decirle al AppScript que continúe con los demás datos, ¿vale? Esta es una palabra reservada de JavaScript que lo que hace es que si llega aquí a este paso y ve que la fila número 1 en su columna número 4 dice enviado, va a continuar con el resto, entonces se va a devolver. Y así nos ejecuta todo lo que vamos a escribir aquí abajo. Así no perdemos tiempo de ejecución de la gente. Listos. Ahora sí, ya que validamos el estado del dato, ahora sí vamos a manipular los datos. Entonces, vamos a crear unas constantes para no utilizar siempre var, ¿vale? Vamos a utilizar constantes que la diferencia es que el var es más global y la constante pues vive dentro de un bloque. Pero eso ya es tema de JavaScript. Entonces, nombre. Vamos a crear una cajita que se llame nombre y aquí vamos a almacenar el nombre del usuario. Entonces, lo mismo, de los datos, ve a la fila donde actualmente estás iterando y consígueme la fila número, la columna número 0, que es la primera que corresponde al nombre. De igual manera con los siguientes datos. Entonces, constante, un cargo, listo. Vamos a crear una cajita que se llame cargo, una variable. Y lo mismo, de los datos, de la hoja de cálculo, con los corchetes cuadrados, con las llaves cuadradas, insertamos el i. Y después de este i, le decimos que me obtenga el cargo, que el cargo está en la columna número 2, pero aquí como comienza en 0, pues le restamos 1. Lo mismo para el salario. Creamos otra constante, otra caja de almacenamiento que se va a llamar salario. Vamos a asignarle información y le decimos, vea los datos, vea la fila donde actualmente estás iterando y consígueme la columna número 3 que corresponde al salario. Y por último ya nos queda el email, entonces vamos a crear otra nueva constante que se llame email. Vamos a asignarle un valor y lo mismo, de la hoja de cálculo, de los datos que ya conseguimos, ve a dónde estás iterando, sea el 1, 2, 3, 4, cualquier fila de esas, y consígueme la columna número 4. En la columna número 4, pues ya conseguimos el correo electrónico, que es el que tenemos aquí. Entonces sería 0, 1, 2, 3. Bueno, aquí es 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces me confundí. Listo. Ahí los tenemos. Ya tenemos nuestros datos de la hoja de cálculo. Creo que esto lo podemos visualizar en pantalla. Vamos a colocar un console log, que en este caso se llama nombre, 2 puntos, con coma separamos información y agregamos el nombre. ¿No? Aquí puedo pegar también, mostrar en consola el cargo, pues para saber que me está trayendo los datos bien. Entonces sería cargo, no mucho lío. Otro console log para el salario. Entonces sería, entre comillas, salario. Después de las comillas, una coma, separamos la información y unimos
lo que tenga la constante salario. Y por último lo hacemos también con el email, pues para saber que sí me está trayendo información y no hacer código en vano. Entonces colocamos entre comillas el email, después de las comas insertamos la variable, la constante llamada email y listo. Vamos a visualizar si esto sí me trae los datos. Voy a tomar este console que tengo por aquí y le voy a dar en ejecutar. Listo, entonces vemos que el primer console que me trajo es el nombre, que es John Doe. Entonces, este corresponde al primero. Sí, perfecto. Después sigue Jane Smith, Carlos Ruiz y Ana. Entonces sigue después Jane Smith, sí, perfecto. Carlos Ruiz, Ana Gómez y Luis Pérez, que es el último. Y ya después sigue el cargo, el salario y el correo electrónico. Ya con eso sé que ya me está trayendo bien los datos. Ya no tenemos ese problema de manejarlo con con las llaves cuadradas que se de aquí, ya están listos para ser manipulados estos datos. Esto ya no tengo que formatearlos más. Entonces voy a eliminar este console log y lo voy a dejar como lo teníamos antes. Listo, no sé si hasta el momento hay alguna duda antes de ir con el tema de la creación de contratos. Listo, perfecto. Listo, entonces, ahora sí, ya que tenemos los datos que vamos a manipular, ahora lo que necesito hacer es traerme lo que es el contrato original, necesito hacerle una copia y después guardarlo en una carpeta. Vamos a ir paso por paso para no confundirnos. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a utilizar una sentencia, sí, una condición, una sentencia en JavaScript que se llama try catch. Entonces escribimos el try, después abrimos las llaves y aquí escribo el catch, ¿vale? Entonces más que nada es para manejo de excepciones, por si algo falla, pues que no me tranque todo el código, sino que pues que siga con los demás datos. Entonces aquí voy a agregarle error, abrimos las llaves, este error me lo trae ya el catch, entonces si falla, este error me va a decir por qué. ¿Listo? Y aquí yo simplemente le voy a colocar un logger log, donde me diga, no sé, error, bueno, falló el script, por ejemplo. Falló el script, un espacio, después de la comilla agrego un más, y aquí agrego el error.toString. Esto pues para que sea como más amigable. Listo, entonces en el try, que es donde va a ir nuestro código base, lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir manejando las constantes. Vamos a decirle, listo, const, que se va a llamar carpeta. ¿Listo? ¿Qué carpeta lo dice arriba? No, ID carpeta, listo. Entonces, esta carpeta, vamos a utilizar el servicio de Drive, entonces va a ser drive app punto para acceder a sus funciones y le decimos que me obtenga una carpeta por su identificador. ¿Cuál identificador? Pues el que tenemos acá arriba, el ID de la carpeta de plantillas. Entonces va a ser get folder by ID. Y aquí me pide el identificador de la carpeta a la cual yo quiero acceder. Entonces, como ese identificador ya lo declaré aquí arriba, simplemente copio el nombre de esa variable y lo inserto aquí entre los paréntesis. Después que necesito la copia, necesito el contrato. Entonces me voy a crear una constante que se llame copia archivo. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a usar nuestro servicio de Drive. Entonces sería drive app. Ya no sería get folder, sino que sería get file by ID. ¿Esto por qué? Pues porque no voy a conseguir una carpeta. Necesito conseguir la plantilla original que tengo aquí yo en Google Docs. ¿Vale? Necesito conseguir esta plantilla.
Entonces, en Drive App va a iterar, bueno, va a analizar, va a buscar dentro de mi Drive y va a encontrar un documento con el siguiente identificador. ¿Cuál identificador? El que tengo aquí en una variable que se llama ID plantilla. Entonces, simplemente inserto la variable ID plantilla. Una vez que la gente, bueno, AppScript, me consiga ese archivo allá en mi Drive, necesito hacerle una copia. Entonces, simplemente le hago punto y hay una función que se llama makeCopy. Como su nombre indica, me va a hacer una copia. Pero si la dejo así en 0, la copia se va a crear con un título indefinido y se me va a guardar en la carpeta raíz de mi Drive. Yo no quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Entonces aquí abro comillas y aquí me pide el nombre. Entonces yo quiero que se llame contrato, espacio, guión, espacio, el más para unir información y aquí le voy a unir el nombre del usuario que tenemos aquí. Entonces el documento se va a llamar contrato guión y el nombre del usuario que está en nuestro almacén, que sería la hoja de cálculo. Después le agrego una coma y me permite también extraer, digamos, donde yo quiero guardar esta copia. Entonces, como ya tenemos aquí la carpeta de las plantillas identificada, simplemente copio esta variable y la pego aquí como último parámetro del makeCopy. Entonces, ¿qué recibe? Recibe el nombre del documento y por último recibe el destino, donde queremos guardar esa copia. Muy importante ese último parámetro. Listo, ya tenemos la copia, ya la guardamos en nuestra carpeta de contratos. ¿Listo? Ahora necesitamos ingresar al documento, a nuestro documento de contratos, pero no a este, sino a la copia y reemplazar una cuanta información. ¿Listo? Entonces, para ello, yo por aquí voy a agregar unos datos. Entonces, por ejemplo, aquí en person, yo voy a colocar, no sé, nombre, por ejemplo. ¿Listo? Y cierro llaves. Muy importante estas llaves, que es lo que nos van a identificar dónde debemos reemplazar información. Por ejemplo, aquí en cargo, yo simplemente abro dos llaves y escribo la palabra cargo. ¿No? Y cierro las llaves. ¿Qué más tenemos en nuestra base de datos? Tenemos el salario. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar salario, dos puntos. Abro llaves, abro dos llaves y voy a colocar aquí salario. ¿Vale? Y cierro las dos llaves. Este nombre también lo voy a colocar así. Nombre, dos puntos. Y esto va a ir en negrilla. Y esto no. Tenemos nombre, cargo, salario y ya. Esos son los tres datos que voy a utilizar. Esto lo hago en el contrato original, pues para que las copias también lo tenga. Y el resto, pues es más que una información. Listo. Una vez hicimos ese cambio en el contrato que se me había pasado, ahora sí podemos ingresar a la copia del contrato, manipular o reemplazar esa información y ya como tal, pues insertar y ya después enviarlo. Voy a crear una nueva constante que se llame documento, ¿vale? Documento copia o documento contrato, como quieran. Aquí vamos a utilizar el servicio de Google Docs. Entonces va a ser document app.openById y dentro de los paréntesis vamos a insertar el identificador de la copia de archivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Entonces simplemente le decimos al AppScript de la copia de archivo que ya existe anteriormente, con el punto accedemos a sus funciones, tráeme el ID. ¿Cómo lo hacemos? Con el getID, ¿vale? Eso ya me trae el identificador de la copia de la plantilla. Entonces aquí tenemos documento contrato perfecto. Ahora sí, una vez que tengamos el documento, que es la copia del contrato, voy a acceder al cuerpo de ese documento. Entonces,
otra constante que se llame cuerpo documento. ¿Listo? Vamos a asignarle un valor que va a ser, listo, del documento contrato que ya accediste anteriormente, consígueme el body, que es el cuerpo, ¿vale? El contenido de ese documento de Google. Entonces, con el getBody conseguimos el contenido de ese documento. ¿Listo? Listo, perfecto. Después, una vez consigamos el contenido de ese documento, ahora sí voy a ingresar a reemplazar información. Entonces sería cuerpo documento, ¿vale? Punto replace text, que es el que tenemos aquí. Abrimos paréntesis y esto me recibe dos tipos de información o dos parámetros. El primero es qué voy a reemplazar y el segundo por cuál lo voy a reemplazar. Entonces, listo. Yo quiero reemplazar lo que haya en mi documento se llame nombre. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Voy a reemplazarlo por esta variable que tengo aquí ya guardada llamada nombre. ¿Listo? Y lo mismo para los demás. En el cuerpo documento, punto, replace text, abro paréntesis. Aquí me dice qué voy a reemplazar y por qué lo voy a reemplazar. ¿Vale? ¿Por qué valor lo voy a reemplazar? Entonces, ahora ya no quiero que me reemplace el nombre, sino que me reemplace el cargo. Entonces, el cargo es así. Simplemente abro dos llaves y dentro escribo cargo. ¿Por qué valor lo voy a reemplazar? Por el cargo que está en nuestra hoja de cálculo. Entonces, como ya lo tenemos aquí guardado en una variable, en una constante, simplemente voy a copiarlo y pegarlo aquí. Lo mismo para nuestro último dato, que es el salario. Entonces, cuerpo documento, punto replace text, abro paréntesis, abro comillas y aquí me dice que voy a reemplazar. Quiero que me reemplaces una palabra, un texto que se llame salario, así tal cual, entre estas llaves, sin espacios en blanco ni nada, y que lo reemplaces por lo que tengas guardado en tu constante salario. ¿Está? Una vez hacemos el reemplazo en el documento, necesitamos guardarlo, porque si lo dejamos así, lo reemplazamos, pero si salimos de ese documento, pues no va a tener los cambios guardados. Es como aquí, si yo hago un cambio aquí en el AdScript sí o sí me solicita guardar esos cambios. Entonces lo mismo para Google Docs, necesito guardar esos cambios sí o sí, ¿vale? Entonces, para eso es muy fácil, simplemente utilizamos el documento del contrato, bueno, este no, documento contrato, punto, accedemos a estas funciones, y hay una que se llama Save and Close, guarda y cierra ese documento. Abrimos paréntesis y lo dejamos ahí. Listos. Ya tenemos nuestro documento con información reemplazada. Ahora lo que sigue es una parte, pues, un tris más sencilla, y es el envío del correo. Entonces, para enviar un correo, para este caso, yo quiero enviar un correo con este documento, con el documento del contrato, pues ya reemplazado, pero no lo puedo enviar con .doc. Necesito enviarlo como un PDF. ¿Cómo hacemos esa conversión de .doc a PDF? Muy sencillo. Aquí AppScript nos permite hacerlo en una sola línea, básicamente. Entonces creamos una constante que se llame PDF. Vamos a asignarle un valor y lo que le vamos a decir es, listo, del documento, que es copia archivo, que es este que tenemos aquí, copia archivo. ¿Listo? Vamos a hacerle un método que se llama getAs. Esto que es, tráigame este documento como. Abrimos paréntesis. Aquí me dice, listo, ¿cómo quieres que te traiga ese documento? ¿Como imagen, como GIF, como JPG, como PNG, como estos son textos? Y hay uno específicamente que es para el PDF. Hay uno que se llama Application PDF, este también funciona, pero aquí hay uno que ya nos trae AppScript y es uno que se llama MIME-type. MIME-type, entonces es una palabra reservada, .pdf.
Entonces, de la copia del archivo que ya existe anteriormente, ¿listo? Consígueme ese archivo como PDF. Este MIME lo que va a hacer es convertir ese archivo a PDF. ¿Vale? Se lo va a dar al AppScript como PDF. Listos. Entonces, ahora sí que ya tenemos nuestro PDF, ya lo podemos enviar por nuestro servicio de Gmail. Entonces, ¿cómo lo enviamos? Simplemente vamos a usar el servicio de Gmail, que es Gmail App. ¿Listo? Punto. Vamos a mirar sus diferentes funciones y la que nos interesa es la que envía un correo electrónico. Entonces, ¿cuál es esa? Es la que se llama Send Email. Abrimos los paréntesis y aquí me pide varia información pues para que este correo se pueda enviar. El primero es a quién lo vamos a enviar. Yo por aquí arriba había declarado una constante llamada email, que esto me va a guardar el correo del usuario al cual yo voy a enviar un correo electrónico, que esto viene pues directamente de los datos de la hoja de cálculo. Entonces simplemente llamo aquí la constante llamada email. Ahí no me preocupo mucho. Después, el asunto. ¿Qué asunto le colocamos a esto? Entonces vamos a colocar comillas dobles y va a decir tu contrato de trabajo, por ejemplo. Trabajo. Espacio, guión, espacio. Vamos a unir información con el más y le concatenamos el nombre, por ejemplo. ¿No? Entonces el asunto va a ser tu contrato de trabajo, espacio, guión, espacio y concatenamos el nombre. Listo, ese es el asunto. Después sigue el cuerpo. Listo, para el cuerpo vamos a crear un cuerpo bastante sencillo. No me va a dedicar mucho tiempo allí, entonces voy a decir hola, espacio. Vamos a unir la información con el más y que sea hola el nombre del usuario. Vamos nuevamente a unir información. Abrimos comillas dobles y agregamos una coma. Después decimos adjuntamos tu contrato para el cargo de espacio y nuevamente unimos información con el más. Entonces aquí va a ir el cargo. Listo. Unimos información, nuevamente abrimos comillas dobles y agregamos un punto pues para que esté bien redactado. Listo. Después del body, después de ya redactar a quién le vamos a enviar la información, con qué asunto y con qué cuerpo, necesito ahora enviarle el archivo. Entonces, para esto, utilizamos después del cuerpo del correo una coma y aquí me pide unas opciones que ya son las opciones avanzadas de Gmail. ¿Listo? Entonces, esas opciones necesitan ir sí o sí dentro de las llaves de instrucciones, que son estas que tenemos aquí. Y aquí hay una palabra que se llama attachment. ¿Está? Esto le vamos a asignar 2 puntos y aquí, entre las llaves cuadradas, vamos a decirle que como attachment, como adjuntos, tengas el PDF que yo ya convertí aquí arriba. Aquí nos presentan varias opciones también. Podemos decirle que se envíe a nombre de algo. Entonces, por ejemplo, con el name, podemos decirle que se envíe a nombre, no sé, departamento legal, por ejemplo, para que tenga ahí un nombre. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí por el momento. Tenemos el attachment, el name, que es departamento. Y ya creo que tenemos finalizado nuestro ejercicio. Entonces vamos a recapitular. Solo vamos a enviar los datos que en su estado dicen enviado. Aquí en estas variables, en estas constantes, creamos, o bueno, guardamos cada columna de cada fila. ¿Vale? Guardamos la columna nombre, la columna cargo, la columna salario del email. Dentro del try, lo primero que hicimos fue identificar dónde vamos a guardar las plantillas. Después identificamos pues, el contrato original y cuando lo identificamos simplemente le hacemos una copia con este nombre, que es contrato-nombre y que lo guarde en la carpeta de los contratos. Ahí no hay mucho lío.
después accedimos a esa copia de ese contrato. ¿Para qué? Para poder reemplazar su información. ¿Qué información vamos a reemplazar? El nombre, el cargo y el salario. Guardamos ese documento lo convertimos a PDF y por último lo enviamos con Gmail. Me falta un paso muy importante y es marcar este dato como completo, ¿vale? Porque si no está este estado, pues no me serviría para nada, ¿vale? Entonces vamos a actualizar la hoja. Entonces, como nosotros ya teníamos la hoja usuarios aquí declarada, entonces vamos a usarla. Vamos a decirle listo. De la hoja usuarios, ve al rango con el getRange. Abrimos paréntesis. Entonces, ve al rango donde está el iterador, que es el i, pero súmale un 1, porque yo no quiero que iteres en el encabezado. Después, ¿hasta qué columna quieres que quiero traer? Quiero que traigas hasta la columna número 5, que corresponde al estado. Una vez que yo tenga este rango, ¿vale? Voy a enviar un valor. Entonces va a ser set value. Y enviamos un valor. ¿Qué valor vamos a enviarle? Pues el valor de enviado. Simplemente estamos actualizando la información de la hoja de cálculo. Después del enviado, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a enviarle un colorcito, puede ser también que podemos utilizarlo. Vamos a hacerle con el punto set background color, creo que se llama. Set background nomás. Está bien. Y dentro de los paréntesis me pide el color en hexadecimal. Entonces simplemente hago un numeral y voy a colocar el color verde, que es de 9 EA de 3. También quiero colocarle un color de fuente. Entonces set font color, abro paréntesis, abro comillas y nuevamente me pide un hexadecimal. Entonces un numeral. Y aquí sería 27.4E13, por ejemplo. Esto voy a darle un enter pues, para que se vea mucho mejor. Y listo. De esa manera, ese era un paso importantísimo que se me había pasado. Y es actualizar la hoja de cálculo. Listo, ya estamos listos para poder probarlo. Voy a ir aquí a mi hoja de cálculo. Voy a cambiar estos correos por mi correo empresarial. Sería brayson.mendez@serminformacion.com. Copio lo mismo para los demás, pues para que podamos ver en acción cómo se interactúa. Y este estado voy a dejarlo como vacío. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora sí, vamos a darle nuevamente aquí a la script. Vamos a decirle que le hacemos. Vamos a colocar aquí un console log pues para saber cuándo termina un proceso, ¿no? Entonces sería console.log. Sería proceso completado para dos puntos. Después de las comillas dobles, más para unir información y le damos el nombre. Para que me diga, listo, el proceso completado fue para tal persona. Para tal persona. ¿Listo? Ahora sí, vamos a darle a ejecutar. Esto me va a solicitar permisos porque agregué nuevos servicios además de la hoja de cálculo. Selecciono todos estos permisos y le doy en continuar. Vamos a ver si lo ejecuta bien o si hay algún error. Ahí lo está ejecutando. Listo, se fue el primero, el de John Doe. Después el de Jane Smith, perfecto. Después el de Carlos Ruiz. Ana Gómez, ok. Y falta uno que es Luis Pérez. Entonces, en 19 segundos, envió 5 correos, creó las copias de las plantillas y me la envió como PDF. Esto voy a ir a mi correo electrónico. Ya les comparto la pantalla. ¿Qué es esto por acá? Listo. Voy a ir aquí tu contrato de trabajo, que es el primero, el de Yundu.
Dice, hola Yundu, adjuntamos tu correo para el cargo manager. Entonces voy a abrir aquí el PDF y lo tenemos vacío. Exactamente fue porque creo que no guardé esta plantilla de correo acá. Listo, sí, me faltaba guardar la plantilla de correo, entonces por eso se envió vacío. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Entonces voy aquí a mi hoja de cálculo, como podemos observar, aquí ya me dice el enviado, entonces yo voy a eliminar esta información para poder probar nuevamente. Ahí me faltó fue guardar el contrato original porque se me olvidó guardar los cambios. Entonces le damos aquí en Run nuevamente. Listo, el primero Yundu, Jane Smith, perfecto, Carlos Ruiz y por último Luis Pérez. Ahora sí, voy a ir nuevamente a mi correo. Para compartir esta pestaña, voy a ir al contrato de Yundu. Y aquí ya tengo ahora sí el contrato cargado. Lo que me interesa es lo que está al final, que es la información que se reemplazaba. Entonces aquí el nombre se reemplaza por Yundu, el cargo del manager y el salario, que es 5.000. Entonces aquí visualizamos en la base de datos que todo esté bien. Yundu es manager con cargo, bueno, el nombre de Yundu, manager y el salario de 5.000. Perfecto. Lo mismo para los demás. Entonces sería este caso que es Jane Smith. El primero es Jane Smith, el cargo de developer y el salario de 6.000. Si comparamos aquí en la hoja de cálculo, es lo mismo. Jane Smith, developer y 6.000, que es el salario. Listo, entonces de esa manera podemos construir un caso de uso bastante funcional en lo que nos puede ayudar AppScript a diseñar, y es enviando un tema de contratos. Así como enviamos contratos, podemos también enviar bonos, por ejemplo, ¿vale? Y mucha otra información que pues ahorita no se me ocurre. ¿Listo? Entonces, listo, voy a eliminar esos contratos porque no van al caso y vuelvo a mi AppScript. Entonces, este era el caso de uso que quería mostrarles el día de hoy. Combinamos varios servicios, lo que es Drive, Spreadsheet, documentos de Google y Gmail. Tenemos los 4 fundamentales de Workspace, ¿vale? Y los combinamos pues para enviar un envío de correspondencias, podemos decirlo así, ¿vale? Entonces esto ya nos abre demasiada capacidad, digamos, si queremos aumentar la información de la hoja de datos, entonces simplemente creamos más constantes. Si queremos enviar un archivo por defecto, ya lo sabemos que simplemente pues abrimos el documento y lo traemos como PDF, ¿vale? Si este cuerpo de correo, no sé, es un cuerpo de correo mejor trabajado, entonces aquí pegamos el HTML y le podemos adjuntar las variables. Podemos hacer muchas cosas con AppScript. Este es como un abrebocas de lo que podemos hacer, pero pues es un ejercicio bastante completo. Listo, eso era todo por la sesión de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud en lo que se ha mostrado hasta el momento. Voy a por aquí a parar de presentar. Listo, equipo, parece que no hay dudas ni inquietudes. Entonces, con esto finalizaríamos nuestra serie de capacitaciones en AppScript. Espero que les hayamos ayudado un poco a aclarar lo que es este tema de AppScript, qué podemos hacer. Muchas gracias aquí también a mi compañero Benjamin y nos veríamos en siguientes capacitaciones.